Los métodos convencionales de evaluación de riesgos han considerado tradicionalmente dos dimensiones: probabilidad y severidad. La probabilidad se relaciona con la frecuencia con la que puede ocurrir el daño asociado con un riesgo. El término probabilidad implica estrictamente que un riesgo puede ocurrir o no. Es de naturaleza binaria. Modificaremos ligeramente su definición estándar a frecuencia, que es el número de veces que ocurre un evento de riesgo por unidad de tiempo. Esto permite una consideración más completa de los eventos de riesgo que pueden ocurrir más de una vez por unidad de tiempo, digamos un año. Por su parte, la severidad es una medida del impacto de un riesgo o de las posibles consecuencias de un peligro. Generalmente se expresa en términos monetarios. A veces se ha sugerido una tercera dimensión de la evaluación de riesgos: la detectabilidad. La detectabilidad es la capacidad de un sistema o control de proceso para detectar un evento peligroso, un evento riesgoso. Al llegar a esta tercera dimensión de detectabilidad es importante en base a un principio de entornos dinámicos de riesgo. Cuanto más tiempo exista un evento peligroso, mayor será el impacto potencial asociado con el mismo. Por ejemplo, considere un producto alimenticio que puede estar contaminado durante su fabricación. Si la contaminación se puede detectar en las primeras etapas del proceso de fabricación, entonces el riesgo será sustancialmente menor que si la contaminación solo fuera detectable cuando eventualmente fuese consumido por seres humanos. Así, dependiendo de la etapa de detección, la severidad o impacto de un evento de riesgo puede variar. Ahora bien, los análisis de riesgos cualitativos intentan evaluar este problema multidimensional al multiplicar ingenuamente tres números respectivos de probabilidad, severidad y ahora detectabilidad. Así, si un determinado riesgo ha sido considerado como 2 en probabilidad, 3 en severidad y 2 en detectabilidad, puntuaciones establecidas de forma subjetiva y ambigua, este método cualitativo asigna una puntuación de 12 a dicho riesgo. ¿12 qué? ¿Manzanas? ¿Dólares? ¿Pesos? ¿Unidades de dolor? No me hagas empezar con esto. Esto es tonto, absurdo e imposible de comparar con otros riesgos o estrategias de mitigación. Por lo mismo es que necesitamos un análisis de riesgo cuantitativo. Por lo tanto, podemos analizar este problema tridimensional utilizando las herramientas de análisis de riesgo cuantitativo de simulación de Monte Carlo. Esta metodología genera mucha más profundidad analítica que cualquier matriz tridimensional jamás podría alcanzar. Veamos un ejemplo. Accede al video completo con el link en el primer comentario. Paso 1. Identificar los riesgos y colocarlos en un registro de riesgos. Un registro de riesgos es simplemente eso, una lista de riesgos potenciales. En este ejemplo de una empresa de fabricación de alimentos hemos identificado 5 riesgos principales. Se añade en este artículo una descripción detallada de cada riesgo. Solo mencionaré las definiciones de los mismos. Retrasos en la cadena de suministro, riesgos de proveedores y terceros, errores y omisiones, mal funcionamiento del equipo, amenazas cibernéticas. Paso 2. Definir etapas y probabilidades respectivas para cada riesgo. Mencioné anteriormente que la detectabilidad se basa en el principio dinámico de que, en general, cuanto antes se descubre un riesgo, menor es el impacto o la probabilidad que éste podría tener. Esta es la primera dimensión que definiremos. Por supuesto que cada riesgo se comporta de manera diferente. Para simplificar, supongamos que podemos definir para cada riesgo 3 etapas diferentes en las que se puede detectar dependiendo del ciclo de vida de cada uno. Una etapa temprana de detección, 1. Una etapa intermedia de detección, 2. O una etapa tardía de detección, 3. Definimos una cuarta etapa en la que el riesgo específico permanece sin detectar durante todo su ciclo de vida, 0. Por ejemplo, la etapa 1 para el riesgo de errores y omisiones
en un proceso de fabricación se relaciona con las primeras etapas en las que se miden y mezclan las materias primas. Los subriesgos aquí pueden estar relacionados con errores de medición o confusión de materias primas. Se podría definir la etapa 2 relacionada con el proceso de cocción y preparación. Los subriesgos aquí incluyen errores técnicos de cocción o preparaciones. La etapa 3 se refiere a las últimas etapas del proceso de fabricación de alimentos, como el envasado, el almacenamiento, la congelación. En este ejemplo, la opinión del experto considera que la probabilidad de detectar un error u omisión es del 50% durante la etapa temprana 1. Hay una probabilidad del 20% de que se detecte durante la segunda etapa intermedia y hay una probabilidad del 10% que será detectado hasta su etapa final 3. Queda un 20% de probabilidad de que el error u omisión no sea detectada durante su ciclo de vida. Esta asignación de probabilidad por etapa se realiza para el resto de los riesgos. Paso 3. Definir los parámetros de frecuencia y severidad. Como en cualquier modelo bidimensional de frecuencia y severidad, ahora necesitamos definir los parámetros requeridos para sus respectivas funciones de distribución. La única diferencia aquí es que necesitamos definir parámetros para cada etapa de detección. Para la frecuencia usamos una distribución de Poisson que requiere un solo parámetro, lambda, o su media. Independientemente de la etapa, definimos una frecuencia promedio de veces de que ocurra este tipo de riesgo por año. Usamos una distribución PERT para definir la severidad. Una distribución PERT requiere que proporciones 3 parámetros: valores monetarios mínimo, más probable o modal y máximo para cada riesgo para cada etapa. Por ejemplo, para el mal funcionamiento de los equipos, se estima que si este riesgo se detectara en su etapa temprana 1, que por cierto tiene una probabilidad del 60%, entonces su impacto monetario mínimo sería de $50 por evento. Su valor más probable sería de $200 y tendría un valor máximo por evento de $500. Obsérvese que, como suele ocurrir, cuanto más avanzada es la etapa, mayor es el impacto monetario del eventual riesgo. Para una etapa intermedia 2, la severidad tendría un impacto mínimo de $200, un valor más probable de $1000 y un valor máximo de $2000. Para una etapa 3 tardía, la severidad tendría un impacto mínimo de $1500, un valor más probable de $3000 y un valor máximo de $5000. Nota que hay una superposición de los impactos potenciales para cada una de estas etapas. Finalmente, en este ejemplo de mal funcionamiento de los equipos, si no se detectaran los riesgos, la pérdida mínima sería de $4000, un valor más probable de $5000 y un valor máximo de $10000. Paso 4. Crear funciones para resultados simulados. Para simular en qué etapa se detecta el riesgo, las funciones de la columna S asignan si esto sucederá estocásticamente en las etapas 1, 2 o 3, o si eventualmente pasará desapercibido de acuerdo con la tabla de probabilidad en las columnas B a E. Los parámetros de severidad, mínimo, más probable y máximo en las columnas T a V, se seleccionan según la etapa simulada. La columna W integra los 3 elementos de detectabilidad, frecuencia y severidad en un solo escenario convolutivo generado por esta función. Las funciones convolutivas son un tecnicismo. En pocas palabras, la convolución significa generar muestras de eventos de diferentes valores de severidad cuando la subfunción de frecuencia genera más de un evento. Esto garantiza que las colas de las distribuciones generadas no sean demasiado exageradas. Ahora declaramos funciones de entrada para el rango X4 a AA8. Estos son los resultados simulados por tipo de riesgo para cada una de las etapas. 20 variables de entrada diferentes correspondientes a 5 riesgos, cada uno de ellos evaluado en 4 etapas diferentes. También definimos variables de salida, el riesgo total en la celda W3 y cada uno de los 5 riesgos diferentes agregados para todas las etapas en el rango W4 a W8. Una vez definido, el icono Mostrar entradas y salidas permite listar respectivamente la declaración anterior de las mismas.
Paso 5. Ejecutar la simulación. Ahora definimos 10.000 iteraciones para ejecutar con el icono de configuración. Una vez que se ejecuta la simulación, EasyRisk en la cinta superior del Excel generará valores generados aleatoriamente para cada uno de los 5 riesgos, asignando 4 etapas potenciales diferentes utilizando las respectivas severidades. Este proceso se repetirá 10.000 veces. Una vez finalizado el proceso de simulación, los resultados de las iteraciones se almacenan en una hoja de datos, que ahora contendrá 10.000 iteraciones o escenarios colocados en filas para cada una de las salidas y entradas previamente declaradas y simuladas. Paso 6. Recopilar y analizar estadísticas simuladas. Una vez ejecutada la simulación, los gráficos quedan disponibles para el análisis. Por ejemplo, el histograma de riesgo total muestra una pérdida mínima de alrededor de $4.500 y una máxima de más de $240.000. En promedio, estos 5 riesgos contabilizados tridimensionalmente ascenderían a unos $53.000. Sin embargo, solo queda un 5% de probabilidad de que superen los $127.000, es decir, su percentil 95. También se pueden generar y analizar histogramas para cada una de las salidas cuyas celdas hayan sido previamente declaradas como variables de salida, como por ejemplo para errores y omisiones. Además, las funciones estadísticas en EasyRisk permiten el análisis de los datos recopilados para entradas y salidas. Por ejemplo, las funciones EasyMean, promedio, de las columnas AB a AE, calculan el importe total medio de cada uno de los riesgos para cada una de las etapas de detectabilidad. Por ejemplo, si se detectaran errores y omisiones en la etapa 1, tendrían una pérdida promedio de $1.352. Si se detectaran en la etapa 2, la pérdida promedio aumentaría un 19% a $1.612. Si fueran detectados al final de la etapa 3, su pérdida total ascendería a $1.429. Sin embargo, si los errores y las omisiones pasaran desapercibidos, su pérdida ascendería a aproximadamente $4.900, lo que representa un aumento del 243% desde su última etapa de detección. Esta información ya puede darnos pistas sobre cuánto debería estar dispuesta a invertir la empresa en capacidades de detección para poder detectar errores y omisiones no encontrados antes. Se podrían invertir hasta $3.500 en tales capacidades para poder detectar estos riesgos potenciales en una etapa temprana. Toda esta información se puede analizar utilizando un percentil deseado en lugar del promedio. Simplemente selecciona tu estadística deseada en la hoja de parámetros. Por otro lado, el riesgo medio total se puede analizar mediante un gráfico de pastel simple. En promedio, el mayor riesgo medio es el mal funcionamiento del equipo, que representa el 34% en más de $18.000. El segundo mayor riesgo es el retraso en la cadena de suministro, que asciende a más de $11.000, lo cual representa el 21% del riesgo total. Los errores y omisiones representan el 17% del riesgo medio total, a $9.300. Los riesgos de proveedores externos y las ciberamenazas representan cada uno aproximadamente sobre $7.000, completando el 27% restante del riesgo total. En el gráfico de barras se puede ver fácilmente la brecha entre la no detectabilidad y las 3 pérdidas medias anteriores contabilizadas cuando se detecta el riesgo en cada una de las 3 etapas. Este gráfico también muestra información muy interesante. Por ejemplo, el mal funcionamiento del equipo muestra la mayor pérdida media mayormente en su etapa no detectada. En otras palabras, el 79% de todos los riesgos de mal funcionamiento del equipo surgen en promedio cuando este riesgo no se detecta. $14.500 de los $18.300. De ser detectado, este riesgo sería el segundo más pequeño de los 5 tipos de riesgo. Esto se explica en parte por el hecho de que el mal funcionamiento del equipo pasa desapercibido en el 25% de las veces.
Este hecho también puede ser confirmado por un tornado de correlación, que muestra que, con respecto al riesgo total, el mal funcionamiento no detectado del equipo aparece como la variable de entrada con el mayor coeficiente de correlación de 0,70. Un diagrama de dispersión entre estas dos variables muestra esta fuerte relación. En este gráfico se muestran 10.000 puntos de datos. Si el mal funcionamiento no detectado del equipo fuera alto, entonces el riesgo total también tendería a ser alto. Si fuera bajo, el riesgo total también mostraría un escenario de valor bastante bajo. Concluimos. Espero que quede claro que el tipo de conocimiento que brinda el análisis de riesgo cuantitativo nunca se podría lograr mediante el análisis de matrices de riesgo coloreadas. Las estrategias claras de toma de decisiones estarán disponibles una vez que podamos monetizar las implicaciones de los riesgos que ocurren. No es cierto que necesites tener datos duros, números, para realizar la simulación Monte Carlo. Por supuesto, ayuda el respaldar tus decisiones con información histórica que fundamente el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, siempre puedes hacer que tus expertos en la materia proporcionen 5 piezas de información cuantitativa requerida para construir estos modelos. A saber, la probabilidad de detectar un riesgo en cada una de las etapas, la frecuencia promedio de ocurrencia de eventos por año y los valores mínimo, más probable y máximo de pérdida monetaria para cualquier tipo de evento de riesgo. Una vez que esta información se ha introducido en el modelo y se ha realizado la simulación, el nivel de profundidad y conocimiento logrado por el análisis de riesgo cuantitativo no será nunca superado por las matrices de riesgo.